Hola, ¿qué tal? Destino Madrid, del tranvía al metro ligero, 150 años de historia. Es la exposición que podemos ver en el Museo de la Ciudad de Móstoles. Un recorrido que ahora, además, vamos a hacer en compañía, porque con nosotros se encuentra el director de Cultura, él es Eduardo de Santiago, y con él vamos a repasar los elementos de esta muestra. Eduardo, ¿qué tal? Hola, buenos días. Que describe también no solamente la historia del tranvía, sino la historia de la capital de la región en la capital de España. La historia de una ciudad, la historia de una región, la cultura de las propias ciudades y, lo más importante, los medios de transporte son los que hacen que las ciudades sean importantes. Y esto es una exposición que es una exposición itinerante que acaba en nuestra ciudad, en la capital del sur, en la segunda ciudad más grande de la Comunidad de Madrid. Y pues estamos muy orgullosos porque todos los vecinos van a poder disfrutar de una exposición que es magnífica, que es la historia del tranvía, la historia del transporte, tanto desde el tranvía hasta el tren ligero, que es el de nuestros días, y la verdad es que es una exposición maravillosa. ¿Qué cosas te han sorprendido? Antes ya de meternos de lleno en su contenido, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención pues cuando, pues te interesaste por ella y decidisteis que este era el lugar adecuado para mostrarla? Yo creo que lo más importante de esta exposición es recordar lo que es la historia del Madrid, de la región, de las zonas de 1800, 1900, y ver cómo estaba Madrid, cómo estaba la Gran Vía, la Puerta de Toledo, y es que es clavada con lo que es la historia pues de esto, de un transporte que ha sido para la ciudad de Madrid, para la región de la Comunidad de Madrid, pues un transporte que ha unido a la gente, que ha unido a las ciudades, y que la verdad es recordarlo es muy bonito. Y recordar incluso la parte negativa, porque aquí para comenzar parece que ponemos ya, de repente, accidentes e incidentes, es decir, que hubo bastantes trágicos sucesos con respecto al tranvía. Claro, fueron muchos años funcionando. Sí, aparte de tener en cuenta que fueron 101 años lo que el tranvía duró, y pues las cosas, el día a día, pues son los accidentes e incidentes que en cualquier momento, los sucesos varios de la red de tranvías. El puente de Toledo, pues algún tranvía que chocaba con un taxi, cosas así. Entonces, empezamos con accidentes e incidentes y luego ya vamos desarrollando lo que es la historia paso a paso. Sí, porque aquí incluso tenemos pues cuáles eran esas líneas, ¿no? Los destinos de los diferentes tranvías que pululaban por la capital. Sí, tú fíjate que ahora, por ejemplo, en la red de metro, pues las líneas de metros, pues esto es lo mismo, desde Cuatro Caminos al barrio de Salamanca, Hermosilla y Goya, y Fuentecilla, Puerta de Toledo. O sea, todas las líneas que había y dónde iban el recorrido, dónde hacían las paradas, y la verdad es que, bueno, pues el recorrido del plano general de la línea de tranvías era impresionante. Entonces, esto es una historia que a la gente mayor le apasionará, y a la gente joven que a partir de que empiecen los colegios, porque está desde el 17 de diciembre al 29 de enero, pues vendrán los escolares a verlo, y yo creo que a muchísimos les va a maravillar, porque el tranvía era una cosa que a los jóvenes y a los niños les encantaba. Incluso muchos, es que ahí estoy viendo, le pido a mi compañero Nino que por favor nos muestre esta placa, el número 70, Plaza Castilla, San Blas. Es que luego muchas de estas líneas de tranvías han quedado como líneas emblemáticas también de autobuses. Autobuses, porque empezaron a hacer un recorrido para llegar a los barrios de Madrid, y luego al desaparecer el tranvía, pues ya se quedaron directamente acoplados. Pero la verdad es que la 70, Plaza Castilla, San Blas, yo creo que era una de las más importantes. Y luego ves, aquí ya tenemos lo que es la red olvidada, las tranvías de vapor, que fueron los primeros que empezaron en 1878, y es la cochera del tranvía del Pardo, que era donde estaban los primeros zonas donde aparcaban. Y bueno, pues como veréis, la locomotora de vapor del tranvía, pues el paseo de María Cristina O'Donnell es la primera que en 1878 se puso en marcha. Son paneles informativos, pero lo que más llama la atención, por lo menos a mí lo hace, son las fotografías de indudable calidad y que muestran casi más información que las letras, que las palabras, ¿no? Viene muy bien explicado, y aparte las fotografías han hecho una descripción perfecta, porque fíjate, estamos viendo aquí en el tranvía de vapor de Madrid al Pardo, más luego las tres imágenes de aparte, son unas fotografías pues muy bien conservadas y muy bien cuidadas. Y como te digo, es una exposición que es itinerante, que ha recorrido todo Madrid, o sea que, y está muy bien conservada, y la verdad es que por parte del consorcio pues tenía muchísimo interés en que Móstoles fuera donde acabara. Luego esta parte de aquí es la tecnología de los tranvías eléctricos, cómo se desarrollaban, los circuitos que llevaban,
los cambios de agujas, las obras en vía de Eloy Gonzalo, esquina de Trafalgar. Entonces, fíjate, la parte de lo que es las vías del tranvía, cuando estaban haciendo el desarrollo de las obras, pues la calle Eloy Gonzalo, que cualquier persona que haya vivido en Madrid, pues es una parte emblemática. Y lo que tú me comentabas antes, en la parte del tranvía antiguo, tanto en la Gran Vía como en todo el desarrollo que llevaba, pues hubo unos años cuando ya dejó de existir el tranvía que se siguió quedando la calle con el adoquín. Porque son adoquines que, bueno, luego vamos a ver en la parte de la Gran Vía la obra, que es espectacular. Aquí tenemos los tipos de tranvía, que no se piensan que solamente había uno único y exclusivo, sino que, fíjense, si contamos 15 tipos de tranvía. Que desde el principio, el primero que vino, que era el de tracción animal, que era arrastrado por 2 caballos o 2 mulas, y luego ya hasta el último, que eran los tranvías del CMU, que era la Compañía Madrileña de Urbanización. Y esto ya fue en el año 1952. Y bueno, pues viene desarrollado lo que es el emblema de cada año, de cada tipo, la maquinilla, los cangrejos, los canarios, los grises, las jardineras, luego las jardineras autónomas, que eran ya diferentes, pues las jardineras primeras iban arrastradas por un vagón, digamos, y luego los unificados y el tranvía 566, que lo que conocimos a partir de 1955, 47-55. También podemos ver incluso las normas, la legislación del tranvía, porque también había multas en su momento. Aparte de tener en cuenta que el marco legal, los derechos del viajero, que es una de las cosas que se empezaron a poner en marcha cuando ya el tranvía pues era de 1868. Una cosa muy que pone: no se permite fumar y no se permite escupir. Sí. En los tranvías estaba prohibido, o sea, había multa por fumar o por escupir. Y había unas ordenanzas que se hicieron en 1933 por un decreto, y esas ordenanzas eran que sancionaban. Bueno, aquí vemos una de las fotos de un policía, un guardia urbano, deteniendo a 2 chavales pues porque habrían escupido, y luego la otra vemos en Atocha Usera, que iban repletos. Luego, ¿cómo iban, sentados? Bueno, es que eso ahora mismo lo vemos impensable, parece una locura, pero antes que prácticamente iban así siempre. Aparte que ahora las normas te prohíben ir muchas veces de pies en un tranvía, y sin embargo aquí vemos, fíjate, cuando iban al fútbol, iban a los toros, iban pues a reventar, como se suele decir, llenos a reventar. Y luego cuando también esto viene cuando empezó el tema publicitario, Cinzano, Pesicola, pues cuando se empezó también a buscar una manera de financiar lo que era fíjate, el de Plaza Legazpi, iría al fútbol o iban rellenos, como suele decir. Luego está la parte del tranvía que iba a la Escorial y a Bantos, a la Sierra, y era un tranvía pues que venía desarrollando todo lo que es fíjate, la subida de la Sierra, que era la de Leandro Rubio en San Lorenzo del Escorial, y es el de tracción. Venía, la verdad es que para todos los vecinos que hayan vivido en la Sierra y que hayan conocido este tranvía, pues es volver al pasado, pero recordando la juventud. Los había caballos, que parece también algo impensable ahora. Lo hemos visto un pequeño apunte en cuanto a los tipos de tranvía, pero aquí lo vemos más desarrollado. Estos son los primeros que salieron. Aquí vemos el Palacio Real y, bueno, pues tenían ya la zona de la vía recorrida, pero lo hacían directamente arrastrados por caballos. Y la verdad es que, bueno, el primer tranvía de tracción animal de 1878. Luego viene bien especificado lo que era el primer tranvía madrileño, los más tranvías en Madrid, el éxito de un nuevo sistema de transporte. Y la verdad es que los paneles están muy bien diseñados, como tú has dicho antes. La fotografía tiene una calidad impresionante, porque fíjate, la implantación del tranvía llegó hasta el centro histórico comercial de la ciudad. Tú fíjate todas las zonas de las viviendas, cómo tenían para evitar el sol. Efectivamente, vemos la historia de Madrid, incluso sus costumbres, cómo pues seguían su día a día todos los vecinos de esta localidad. Y aquí, por otro lado, hombre, en algún sitio había que guardar las cocheras, pues aquí también tenemos, o sea, los tranvías, pues aquí tenemos las cocheras. Aquí tenemos las cocheras de la Bombilla, que eran la primera donde los tranvías Westinghouse y 500 se guardaban. Y luego la cochera de tranvía de Madrid, la calle Serrano, la del norte en la calle Santa Engracia. O sea, que es la historia, fíjate, en la cochera de Foncarral, que era donde ya estaban todos los últimos tranvías 500. Y luego aquí tenemos también el sistema tarifario. O sea, lo que eran los billetes que hoy llamamos de metro, o lo que hoy llamamos el abono transporte, pues la historia
de cuando tenía 5 céntimos, 10 céntimos, 15 céntimos. O sea que... Pero lo más importante es lo que tú dices, cómo está desarrollado el panel y qué bien se conserva. Porque claro... Y ahí tenemos la figura del cobrador, porque es algo ahora también que ha desaparecido. Ahora el pobre conductor se ve obligado a hacer absolutamente de todo. Por detrás, sí. Y entrabas por detrás, que también lo tuvo el metro. Y entrabas por detrás, pero fíjate, 4 pesetas en 1972. O sea que... Que ha subido mucho la vida. Sí, demasiado. Lo que pasa que es lo que tiene, que el otro día venía un reportaje hablando del euro y la entrada del euro cambiando por la peseta pues ha subido muchísimo. El redondeo, sí, yo también lo escuché, que el redondeo, con ese redondeo habíamos perdido todos los españoles. Pero bueno, hay que acomodarse, las cosas vienen así, era necesario el euro y ahora tenemos que seguir hablando del tranvía y de que, bueno, llegó un momento en que el tranvía fue cambiando y empezaron a electrificarse esas vías. Fíjate, este panel, que es 1898-1900, es la electrificación de las vías, ¿sí ves? La Gran Vía, lo que es el Prado, lo que es la Puerta del Sol. La Puerta del Qué Sol, bonita esa foto, ¿eh? Esa foto es una maravilla porque es justo lo que todos conocemos como la Puerta del Sol, pues tiene la plazoletilla en medio, que era como una especie de rotoncilla, lo que hoy en día llamaríamos una rotoncilla, con las vías atravesando los laterales, que iban por la calle Mayor y la calle Arenal. Y la verdad es que es impresionante ver cuando empezaron la electrificación de todo lo que era el tranvía. Y fue en 1898 con los Tronson Hulls, los canarios. Y luego este es sobre la diversidad de la red, los modos de tracción, y era pues igual. También esta foto de la Puerta del Sol, Gran Vía, el Prado, Ciudad Lineal, pero fíjate cómo era impresionante la cantidad de gente que utilizaba este medio de transporte. O sea, el 3, que es el de las líneas de la CMU, de las ventas de Espíritu Santo, fíjate, eran cientos y cientos de personas las que iban corriendo a utilizar el tranvía para ir a su puesto de trabajo. Claro, era lo que había. Solamente había tranvía, aunque luego poco a poco pues fueron apareciendo otros medios de transporte, porque ahí ya vemos que comenzaron a convivir ambos sistemas, claro. Yo este panel de aquí que me encanta, que es el que te comentaba hacemos antes. Un pequeño alto, sí. Sí, mira, este panel es la historia real de la ciudad. Yo el otro día viéndolo, todo el mundo sabe que la Plaza de Toros de Madrid es Las Ventas. Pues a los amantes de los toros también decirles que existía otra Plaza de Toros, que esa Plaza de Toros era donde hoy está el Palacio de los Deportes, y que era la Plaza de Toros de Felipe II. Y la verdad es que es impresionante porque pasó de Plaza de Toros a lo que hoy digamos es un centro deportivo de los más importantes de toda España. Y claro, cuando ves este panel que dice la Plaza de Toros de Las Ventas, pero ves la otra Plaza de Toros, pues muchísima gente de 50 y tantos, 60 años, pues no se acordaba de esa Plaza de Toros. Y luego hablamos de atascos ahora, pero menudo atasco se ve por esa ventana de la Plaza de Toros. Eso era impresionante porque era la gente, pues un domingo ir a ver los toros y la gente o ir al fútbol. Entonces se montaban en el tranvía y iban uno encima del otro. O sea, yo por eso muchas veces cuando ahora montas en el metro y dice, va el metro a reventar, y a reventar era eso, que la gente iba por fuera. O sea que... Efectivamente, y seguimos y ahora sí que ahí vemos esa convivencia que empiezan a hacer diferentes medios de comunicación en la capital madrileña. Fíjate, estos dos paneles, que es el de Arturo Soria y Ciudad Lineal, que era ya la última forma de el